Este documental cuenta con los siguientes auspicios institucionales. La península ibérica había sido invadida y conquistada en el siglo VIII por tropas musulmanas norteafricanas que se impusieron sobre la población cristiana. Los estados cristianos que subsistieron en el norte iniciaron una larga reconquista hacia el sur, contienda que se mantuvo por varios siglos, conviviendo musulmanes, judíos y cristianos. Durante este proceso, se fueron constituyendo y a su vez separando Portugal y España. Esta última, unificada por el matrimonio de los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Portugal concluyó la reconquista de su territorio en el siglo XIII e inició poco después un movimiento de expansión por el Atlántico hacia África y el lejano Oriente. Castilla siguió los pasos de Portugal en la exploración del Atlántico y en el siglo XV llegó a las Islas Canarias. En el año de 1491 nacía en Azpeitia, provincia de Guipúzcoa, País Vasco, España, Íñigo López de Loyola, hoy San Ignacio de Loyola. Al año siguiente, en 1492, los cristianos recuperaban el reino de Granada, último bastión de los moros de Al-Ándalus, en el extremo sur de la península ibérica. Termina así la reconquista interna y se constituía políticamente el reino español. Ese mismo año, los reyes de Castilla y de Aragón autorizan a Cristóbal Colón a realizar una expedición marítima navegando por el Océano Atlántico hacia el oeste. El Tratado de Tordesillas, en 1494, determinó que todas las tierras que se localizaran al este del meridiano, que se hallaba a 370 leguas de las islas de Cabo Verde, pertenecerían a la corona portuguesa, y los descubiertos al oeste pertenecerían a la corona española. Ahora sí ya están unidos el nuevo y el viejo mundo, y solo están divididos por un viejo mar profundo, A partir de 1523, la corona española inicia una serie de exploraciones hacia el Nuevo Mundo, y es Fernando Cortés, luego de la caída de México Tenochtitlan, quien busca otras tierras para conquistar. La actual península de Baja California era territorio desconocido y fue uno de sus siguientes objetivos. Resistió Baja California a la entrada de los españoles durante 150 años, y estamos hablando también de personajes de alto nivel entre los españoles, el mismo Fernando Cortés. En el siglo XVI, Cortés envió varias expediciones y él estuvo un año en La Paz, que era una bahía abajo en la parte sur de la península. No logró establecer una colonia en La Paz en 1535. No solo Cortés, sino otros conquistadores y navegantes ansiaban encontrar la mítica isla referida en una novela de caballería que entonces estaba de moda, Las Sergas de Esplandián, de García Ordóñez de Montalvo. Tal isla, de nombre California, se ubicaba a la diestra mano de las Indias. Era riquísima en oro y perlas y estaba poblada solo por mujeres, las amazonas. Su reina se llamaba Calafia.
California siempre fue un problema, muy escurridiza, nunca pudo atraparla España. Había fabulosas riquezas, quién sabe qué, era una leyenda. Había amazonas allí. El 3 de mayo de 1535, día de la Santa Cruz, Cortés desembarca en la actual Bahía de La Paz, Baja California Sur, México, y toma posesión de ella en nombre del rey Carlos I de España, nombrándola Tierra de Santa Cruz. En 1537, Ignacio de Loyola y sus 9 compañeros de París se reúnen en Venecia y empiezan a transformar el grupo de amigos en el Señor en una orden religiosa. El 27 de septiembre de 1540, el Papa Paulo III aprobaría en Roma la fundación de la Compañía de Jesús. Hoy sabiereko anai maitea. Fue el rey de Portugal, Juan III, el primero que solicita de Ignacio su apoyo para el trabajo misionero en las Indias, consiguiendo que en 1541 Francisco Javier se embarque en Lisboa para las Indias Orientales. Es antes cual En 1549, el padre Manuel de Nóbrega, con otros jesuitas, llegan a San Salvador de Bahía, Brasil. Comienzan las primeras acciones misionales y es el padre Francisco de Borja, tercer general de la orden, quien envía misioneros jesuitas al Perú en 1568 y hacia la Nueva España, México, en 1572. El padre Pedro Sánchez, rector de la Universidad de Alcalá, va a ser el primer provincial mexicano. Lo manda San Francisco de Borja con la orden de que los jesuitas deben abocarse al territorio que va al norte de México, cuyo patrón de asentamiento era totalmente disperso. Por casualidad de varios eventos, llega a ser la Compañía de Jesús quienes fueron los primeros en establecer un asentamiento permanente en Baja California, pero no fue tan fácil tampoco. Un colega mío, quiero mencionarlo, Miguel Mates, ha trabajado mucho en relación con las misiones y en relación con la documentación en torno a Baja California. Aquí estamos en el exnoviciado de la Compañía de Jesús en Tepozotlán, Estado de México, en uno de los lugares más bellos y preciosos de la República Mexicana, con la finalidad de tratar un tema de una región muy distinta de esta, que se llama la península de Baja California, que también, aunque es una forma diferente, tiene una belleza extraordinaria. En esta oportunidad, abordaremos la historia de las misiones jesuíticas en la península de Baja California, recorriendo los distintos pueblos misionales, su arquitectura, pintura, retablos, imaginería y sus paisajes naturales, destacando el esfuerzo y la tenacidad de los jesuitas en estas tierras. Representado por la misión de San Francisco Javier, monumento de la lucha del hombre contra la adversidad. Las misiones jesuíticas de la antigua California, Baja California Sur, México. El padre Claudio Acquaviva, superior general de la Compañía de Jesús, encarga repetidamente a los provinciales de la Nueva España establecer contacto permanente de los jesuitas con los pueblos indígenas.
Las misiones permanentes del noroeste se hicieron realidad a partir de 1591 en Sinaloa y avanzando hacia el norte, en 1614, entran al territorio del actual estado de Sonora. Gracias al legado de un hacendado rico, Fernández de la Torre, dejó un legado de dinero suficiente para establecer 2 misiones en Sonora. Los jesuitas ya tenían suficientes establecimientos en Sonora, llevaron el asunto ante la Audiencia de México, lograron un dictamen, dividir los fondos. El legado de Fernández de la Torre fue destinado para el establecimiento de una misión en las Californias, y con esto, el fundamento para nuevas exploraciones. Isidro de Atondo y Antillón recibe el mando de esta expedición. La expedición de Atondo y Antillón se estaba armando y necesitaban un cosmógrafo. Fue el famosísimo padre Eusebio Francisco Quino Y Matías Goñi, de la Compañía de Jesús, fueron señalados a acompañar a Atondo para la fundación de misiones. Después de pasar por Sinaloa, ahí estuvieron haciendo los barcos. Los preparativos se hicieron en la misión jesuita de Nío, al margen del río Petlatán. La expedición partió para la Bahía de La Paz en enero de 1683. El 1 de abril, Atondo y Quino levantaron actas de posesión. Los conflictos internos entre los pericúes y los guaycura por el control de la bahía forzaron el abandono del plan. El 5 de octubre, encuentran un sitio más adecuado hacia el norte sobre el arroyo de San Bruno. Hizo el intento de establecer una misión cerca de lo que hoy es la ciudad de Loreto, en Baja California Sur. Llegan al norte de Loreto, a un lugar en donde establecen el Real de San Bruno. Pusieron nombre de San Bruno por el día en que llegaron ahí en 1683. Yo siempre lo menciono como el primer asentamiento que logró perdurar en la península de Baja California, al menos 2 años. Hay un plano que dibujó Quino en esa época, lo que era el Real o lo que iba a ser el Real, ¿no? En este plano se puede ver perfectamente las áreas de distribución al interior y hacia el exterior. Hicimos excavaciones en sitios arqueológicos porque encontramos restos de cerámica de esa época, cerámica más doméstica, más burda, que seguramente fue intercambiada con los misioneros y los indígenas. Es un plato que pensamos perteneció a Isidro de Atondo, tiene una inscripción en la parte de atrás que parece una A y una I. Ya establecidos en San Bruno, se efectuaron varias exploraciones por la costa y tierra adentro. Allí encontraron un lugar propicio para el ganado. Lo llamaron San Isidro Londó. Ahorita estamos en los restos de la misión de San Juan Londó. Este lugar antiguamente se le llamó San Isidro. Cuando ya se estableció el Real de San Bruno, era un lugar donde venía el padre Quino por agua. El agua se acababa en cierto lugar, los indios sabían dónde decirle las pozas de agua o pequeños aguajes. Quino desde ese momento advierte las dificultades por la ausencia o la carencia de agua, de mantos. Es una zona muy árida que presenta verdaderamente enormes problemas, ¿no?, para sostener unas poblaciones propiamente sin abastecimiento desde afuera. El fracaso de las expediciones a la contracosta, buscando un ansiado puerto seguro provisto de agua potable, además del escorbuto y la continua escasez de provisiones, determinaron el abandono de la misión en mayo de 1685. Después de 18 meses tenían que abandonar la empresa californiana. Dejan unos 400 indígenas en pleno proceso de reducción con la promesa de Quino de regresar lo antes posible. Sigue una lucha interesantísima de Quino por salvar la misión para aprovechar el primer momento para regresar a California.
con sus californios. ¿Por qué? Y aquí viene lo importante. Porque los californios adquirieron el derecho a no ser desamparados porque ya se habían abierto al Evangelio. La inmensa mayoría de los misioneros quienes sirvieron en las misiones de la Compañía de Jesús de Baja California estuvieron aquí en Tepoztlán. Algunos desde luego estudiaron el noviciado aquí, pero otros simplemente de paso por algún tiempo. Llega Quino, aquí conoce a otros jesuitas, el padre Juan María de Salvatierra, conoce a Juan de Ugarte, hondureño de nacimiento, y otro, Francisco María Piccolo, les entusiasma sobre las posibilidades de California. Ahí hay tantos almas ahí que están esperando. Quino, al no poder conseguir apoyo para la continuación de su misión en San Bruno, y designado a la expansión de las misiones jesuitas en el norte de Sonora, inicia en 1687 su labor en la Pimería Alta. El padre Salvatierra es nombrado visitador y en 1691, en compañía del padre Quino, recorre las misiones de Sonora. En esa gira, que Quino dice con una muy simpática frase, dice, en las pláticas a la jineta, el padre visitador y yo, o sea, nos pusimos de acuerdo, pero mañosamente nos fuimos cómplices, pues, en que los californios no podían ser desamparados. Esa es la semilla que Quino siembra en el corazón de Salvatierra. Inspirado por el padre Quino, Salvatierra comenzó con el padre Ugarte la colecta de fondos para evangelizar California. Se fueron literalmente tocando puertas pidiendo limosna y lograron establecer lo que llamamos el Fondo Piadoso de las Californias. Así que durante un periodo de 12 años, Salvatierra, Ugarte y Piccolo lograron juntar suficientes fondos para solicitar permiso para volver a intentar el establecimiento de una misión en las Californias. Para ese momento ya Salvatierra había conseguido el permiso para ir a California. Y sí, en 1697 lograron establecer la primera misión permanente en las Californias, Nuestra Señora de Loreto. Nuestra Señora de Loreto Conchó, Museo de las Californias. Es el asentamiento permanente más antiguo de las Californias. Loreto es la primera misión establecida. Fue fundada por el padre Juan María de Salvatierra, quien ofició su primera misa el 25 de octubre de 1697. Considerada madre de las misiones de Alta y Baja California. Fue la capital de las Californias. La península tiene 1.600 kilómetros de largo y Alta California debe de tener por lo menos otro tanto, de manera que son como 3.400 kilómetros de largo de las Californias. La misión de Loreto fue la primera misión de toda la península de la Baja California. Marcó el inicio del proceso de evangelización de la antigua California. La provincia mexicana de la Compañía de Jesús siempre le preocupó muchísimo el arte, ¿sí? Sobre todo en el periodo del Barroco coincidía la necesidad de utilizar el arte para evangelizar, ¿sí? Con esta necesidad del Barroco de ser didáctico. Esta iglesia fue muy decorada, cuyo estilo realmente es muy sencillo. La fachada es barroca, con las pinturas, con retablos que trajeron de México.
artistas del centro del país, de la Ciudad de México, produjeran cosas para las misiones. Sabemos que hay retablos en la misión de Loreto. El documento habla de que fue contratado a Cabrera, la elaboración del retablo a Cabrera. Todo parece indicar que se hace en un taller que Cabrera tenía en Tepozotlán. Y el retablo se va en pedazos, como si fuera rompecabezas. Se lo llevan a lomo de mula para Loreto y ya lo ensamblan y lo doran. Toda la iglesia causaba admiración cuando uno entraba por la cantidad de pinturas, de esculturas, de retablos. Pero es un retablo que también diseñó Miguel Cabrera. Entonces es una necesidad de la compañía de llevar hasta el norte arte de calidad. El techo es muy bello porque lograron traer vigas de madera desde el otro lado del mar, o sea, del macizo central. Trajeron una gran cantidad de vigas y el techo que cubre la iglesia de Loreto es una viguería muy bonita. Es la única iglesia que está techada de esta manera. En el siglo XX, las vigas del techado de la iglesia fueron repuestas por Monseñor Modesto Sánchez, cuando en 1948 se encargó de reconstruir la iglesia que estaba en ruinas desde el terremoto de 1879. Una gran porción de la nave había perdido su techumbre, según muestran fotos de Neil Harlow en 1945. Y 2 años después de fundar la misión de Loreto, se consigue establecer en la Sierra de la Giganta la misión de San Javier, en una ranchería a la que se identifica con el toponimio de Vigué Biaundó. Biaundó era el nombre que los cochimíes dieron a un arroyo en la sierra que ellos llamaban Vigué. Este primer sitio de la misión es lo que después los jesuitas llamaron San Javier Viejo o Antiguo, y hoy el paraje se identifica como Rancho Viejo. Misión de San Francisco Javier Vigué Biaundó. El padre Francisco María Piccolo fundó en marzo de 1699 la misión de San Javier Vigué Biaundó, más o menos a la altura del puerto de Loreto. El día 2 de noviembre de 1699, el padre Piccolo invita al padre Salvatierra a dedicar su primera capilla de adobes. Tiempo después fue abandonada debido al ataque de los indios. Porque fue una zona fronteriza entre dos grupos de indígenas. En 1701, el padre Juan de Ugarte restableció la misión. Es que fue una lucha en el principio porque primeramente los grupos indígenas de Baja California eran personas muy sencillas, ¿no? en su organización cultural, social. Ellos se toparon con una diferencia gigantesca. Los indios estaban en una especie de paleolítico fosilizado y los otros venían de Ingolstadt y de universidades europeas, de manera que era un choque terrible. Cosa que nota Salvatierra en su llegada es que tenía un problema en que al bajar el ganado de los barcos, los indios empezaron a flechar los caballos y las vacas porque ellos no comprendían la idea de animales domésticos. Pensaban que iban a escapar a la sierra. Pues es que esto está muy difícil, la comida, el agua, y entonces Salvatierra está dicen, ¿dejamos o no dejamos? Y que Salvatierra sí la deja, pero ¿por qué lo deja? Porque a Salvatierra lo nombran provincial. Para los jesuitas fue lo más difícil la Baja California. ¿Por qué? Porque en general es una geografía hostil. Aparentemente es una tierra que se presenta inhóspita, pero al entrar en este misterio de esta tierra, vas descubriendo pues la generosidad de esta tierra en muchas situaciones. Una de ellas es precisamente la religiosidad de la gente. Padre nuestro.
de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Mi nombre es Padre Pablo Gómez y soy el párroco de esta comunidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos todos ustedes, los que han venido a peregrinar a los pies de esta misión de San Francisco Javier, el gran misionero. La dedicación a San Francisco Javier fue expresamente solicitado por su benefactor, don Juan Caballero y Ocio. 1702, Piccolo volvió a Guadalajara para solicitar fondos como personas de cierta gran fortuna, Juan Caballero y Ocio. Notable benefactor queretano, porque don Juan Caballero y Ocio y los donadores de los fondos piadosos habían establecido que eran fondos para que los manejara la Compañía de Jesús. Alrededor de 1708, el padre Juan de Ugarte descubre un sitio cercano, siguiendo el arroyo hacia el sur. Lo llamó San Pablo. En 1717, una creciente muy grande del caudal del arroyo Viaundó casi cobra la vida del padre Juan de Ugarte. Y así fue que tomó la decisión de mudar la misión de San Javier a la visita de San Pablo. Los cimientos de piedra que se encuentran en la parte posterior de la actual iglesia corresponden a los del antiguo templo. Las dimensiones de esta capilla del padre Ugarte debieron ser concordantes al retablo de San Ignacio, que se trasladó a la iglesia que hoy admiramos. El retablo actual, armado de dos estilos de distintas épocas, barroco y estípite, muy probablemente sean un reciclado del retablo de la capilla original del padre Ugarte con otros agregados. Hay que destacar que en este retablo, el óleo central, arriba del nicho con escultura de San Ignacio, es precisamente San Pablo. A sus lados, San Francisco de Borja y San Francisco Javier. En 1744, el padre Miguel del Barco inició la construcción del actual edificio misional, el cual fue terminado y bendecido en 1758. El interior se decoró también ricamente con retablos, dos laterales, uno de ellos a Nuestra Señora de los Dolores y el del lado derecho a el fundador de la Compañía de Jesús, a San Ignacio. Tengo entendido que por series se adquirían esas pinturas y que así adornaban los retablos, ¿verdad? En las misiones, que realmente en el colegio de Tepozotlán, que fue donde en gran medida se trajo todo esto, ¿verdad? Que se adquirió y se fue trasladando. Precisamente muchas de nuestras gentes habla de el camino de las carretas por donde se trasladaron esas obras, ¿verdad? San Javier es una iglesia barroca con forma de cruz latina. Tiene la cubierta es una cubierta de bóvedas de arista. Las misiones no son para nosotros solamente el edificio y las obras que conservan, sino son la vida reflejada precisamente en ellos, sobre todo en sus fiestas, ¿verdad? Un encuentro que para los nativos, ¿verdad?, es un encuentro de respeto, de amor, ¿verdad?, de confianza, de intercambio, que evidentemente la prioridad de ellos es la devoción, la fe, ¿verdad?, la gratitud a Dios, la gratitud a Dios. La gente va a las fiestas porque es agradecida con Dios, ¿verdad? Eso es lo que los mueve, ¿verdad? El agradecimiento a Dios por la obra que aquel hermano mayor, aquel santo, aquel misionero, ¿verdad?, les ha dejado, que en este caso es San Francisco Javier. Misión de Santa Rosalía de Mulegé.
Bueno, los jesuitas van fundando una cadena de misiones. Casi todas perduraron, como pueblos o como ciudades. Escogieron algunos oasis. Hicieron como 16 misiones. En 1705, el misionero jesuita Juan Manuel de Basaldúa fundó la misión de Santa Rosalía de Mulegé. En las cercanías de un oasis con abundante agua y vegetación, se construye la capilla de adobe y luego de piedra. La iglesia que también construyeron es la de Mulegé, de la misión de Mulegé, que es de un estilo muy sencillo, muy primitivo, con una bóveda de cañón, y las paredes exteriores no tienen aplanado, se ve las piedras. El campanario de Mulegé es muy peculiar. En lugar de estar enfrente a la entrada o a los lados de la entrada, va a estar sobre la sacristía, o sea, en la parte posterior hacia un lado. Esta es una característica de la iglesia de Mulegé. Y el problema terrible es que a veces en alguna misión había aguajes, agua, pero la tierra era muy mala. Y en otros la tierra era buena, pero no había agua. Entonces a veces tenían que llevar tierra al lomo de mula, donde había agua, para establecer la misión. Misión de San Juan Bautista Ligüí o Malibat. En 1705, el padre Pedro de Ugarte, hermano menor de Juan, fundó la misión de San Juan Bautista Ligüí o Malibat. De 1699 a 1708 se produce el primer período fundacional, que va a ocupar la región central de la península con misiones localizadas alrededor de la misión de Loreto. Misión de San José de Comondú. La misión de San José de Comondú fue fundada en 1708 en un sitio al norte, hoy conocido como Comondú Viejo. El padre Julián de Mayorga construyó la casa y la primera capilla hasta el año de 1736 en el actual Comondú, cuando le sorprendió la muerte. En 1750 el padre Francisco Inama construyó el templo grande compuesto por una gran estructura de 3 naves. Y esta era una iglesia muy especial porque tenía 3 naves. Tenía la forma de una basílica con sus 3 naves, la central y 2 laterales. Era oscura porque tenía pocas ventanas, tenía una capilla al lado y estaba techada con bóvedas de cañón, 3 bóvedas de cañón. Desgraciadamente fue destruida al principio en los años 30 por su mal estado. Hoy en día únicamente nos queda la capilla, donde podemos ver una bella construcción, también con una bóveda de cañón, que hoy en día se usa para la iglesia de la misión. Cabalgantes de las tradiciones comundeñas. Pero la primera vez vine en el 44, en caballo. Se trata de venir a venerar un santo de los más milagrosos que tenemos en nuestra Baja California. Tengo devoción con él, sí me prestaba fuerza cada año. Amigo Sergio, esta cabalgata no te imaginas la magnitud de gente que viene de diversas partes de la República. A raíz de que te digo que vinimos una vez 18 y ahorita vamos en 600. Y siempre acuérdense, San Francisco Javier nos ayuda emocional, espiritualmente, y se va uno con el corazón muy contento. Estoy muy conforme con los milagros que me ha hecho Dios y espero en Dios y en San Francisco que me va a seguir haciendo milagros cuando lo vaya necesitando. Ya tenemos muchos años, más de 40 años viniendo, porque San Francisco los ha hecho unos milagros muy grandes. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, año tras año, este es el día en que el Señor nos convoca y nos reúne. Todo el pueblo de Baja California Sur, aquí representado, y celebrar a San Francisco Javier, que nos recuerda a todos los misioneros que vinieron a traernos el Evangelio. Este maravilloso tesoro de fe
precisamente cada pueblo evoca, ¿verdad?, algo eterno, algo bello, algo infinito. Misión de la Purísima Concepción de Cadegomó. El padre Nicolás Tamaral fundó la Misión de la Purísima Concepción en 1720. Una vez que se familiarizó con la lengua de los nativos, permaneció al frente de ella hasta que lo reemplazó el padre Jacobo Druet. Y sobre todo en estos lugares tan especiales como son las misiones, viendo nítidamente el espíritu jesuítico en Baja California. Misión de Nuestra Señora del Pilar de la Paz a Irapí. Bueno, aquí en La Paz hubo una misión, pero desgraciadamente no queda nada. En 1720, el padre Jaime Bravo fundó la Misión de Nuestra Señora del Pilar de la Paz. Como hermano lego, había sido el brazo derecho del padre Salvatierra en la misión de Loreto por más de 14 años y después de haber sido ordenado sacerdote en Guadalajara, regresó a California ya como misionero jesuita. La iglesia que tenemos es una iglesia que se construyó a la mitad del siglo XIX y pertenece al Vicariato Apostólico. Hoy queremos darle gracias a Dios por la fe que ellos nos transmitieron en medio de sacrificios y de renuncias. Dos de ellos, Carranco y Tamaral, fueron martirizados en el sur. Entonces, en 1734 martirizaron a dos de los jesuitas, el padre Lorenzo Carranco, en la misión de Santiago. Misión del apóstol Santiago Ayñiní. El padre Ignacio María Napoli fundó la Misión del apóstol Santiago, no en el lugar en el que actualmente se erige el templo, sino en la costa del Golfo, en la bahía de Las Palmas. En 1723, Napoli traslada la misión tierra adentro, dedicándola al apóstol Santiago. El padre Lorenzo Carranco se hizo cargo de la misión, donde murió mártir durante la rebelión de los Pericúes. Y el padre Nicolás Tamaral en la misión de San José del Cabo. Misión de San José del Cabo a Ñuití. El 8 de abril de 1730 fue fundada la Misión de San José del Cabo por el padre Nicolás Tamaral y el padre visitador José Echeverría. Originalmente, la misión se estableció en un lugar cerca del estero de San José. En 1734 fue sacrificado el padre Tamaral por un grupo de sus neófitos pericúes. Y le pedimos a Dios que la sangre de los mártires, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Recuerdo que un 2 de noviembre visitaba un cementerio y vi una anciana sentada en una silla de madera, orando y repitiendo las oraciones en latín. Me acerco a ella, la saludo y le pregunto, ¿verdad? ¿Quién le ha enseñado a usted? Y ella recuerda a los misioneros, a la gente que ha pasado por esta tierra. En una tradición oral han ido pasando, ¿verdad?, de generación en generación esos rezos, esas oraciones. Para mí me quedó muy claro, ¿verdad? Y recordé el esfuerzo de todos aquellos misioneros que de manera itinerante han venido a las misiones. Quizá para algunos las misiones han sido abandonadas, pero para mí no, ¿verdad? Las misiones se mantienen vivas precisamente con este tipo de tradiciones. Dentro de esta misión encierra una gran historia que de alguna manera nos conecta con el pasado. Nuestros padres, nuestros abuelos nos van platicando. Sí, claro. Entonces aquí andan ahorita todavía. Desde que yo vine entonces, 44 ya había. Ya había más de 100 Sí, años.
Y entonces diferentes tocaban Acerquen por ella, por favor. Samuel. Los matachines tienen su historia desde muchos años atrás, en donde ellos le bailan. Los matachines tienen dos papeles en la comunidad. En Cuaresma son discípulos de Jesús y después del 3 de mayo, que es de la Santísima Cruz, ya son danzantes de la Virgen. Mi nombre es Ramón Cota Rivera, soy el fiestero mayor de la comunidad Lloreme Mestizo de Santa Rosalía, Baja California Sur. Vamos, vamos. Y en 1728 establecen lo que va a ser la base de expansión norteña en la misión de San Ignacio Cadacamán, prácticamente en medio de la península, al norte de Mulegé. Construyeron o comenzaron a construir la misión de San Ignacio Cadacamán en un oasis precioso. Misión de nuestro Padre San Ignacio Cadacamán. La misión de nuestro Padre San Ignacio de Loyola fue dotada y fundada en 1728 por el Padre Juan Bautista Luyando. Le sucedió al frente de la misión el Padre Sebastián de Sistiaga, quien previamente había dado los primeros pasos en la evangelización de sus neófitos. El Padre Fernando Consag asistía en la misión de San Ignacio, a la vez que exploraba y preparaba la fundación de misiones hacia el norte de la península, y entre 1747 y su muerte, en 1759, fue misionero en San Ignacio. Son retablos mucho más tardíos que los de San Javier, los tres, el altar central, el principal, y los dos laterales, con retablos que envían desde México, y son muy especiales porque son anástilos. Es la última época del barroco en cuanto a retablos y no enseña ninguna columna ni ningún sostén. Aunque la misión fue terminada por los dominicos, ellos respetaron las ideas de los jesuitas, le dedican a San Ignacio el retablo principal. Los retablos laterales, también anástilos, uno es dedicado a la vida de la Virgen y el otro a la Pasión de Cristo, también con pinturas muy de la época del siglo XVIII tardías. Ellos terminan de construir la iglesia que iniciaron los jesuitas, la techan con unas bóvedas. Al tiempo de la expulsión, el Padre José Mariano Rotea había adelantado la construcción de la actual iglesia hasta el desplante de las bóvedas. En 1786, la construcción del templo fue concluida por el misionero dominico Juan Crisóstomo Gómez. Es un barroco más tardío, un barroco más acercándose a lo que es la época neoclásica. Eso nos los enseña la fachada de San Ignacio. Misión Todos Santos. La Misión Todos Santos fue originalmente pueblo de visita, fundado por el Padre Jaime Bravo en 1723, dependiente de la misión de Nuestra Señora del Pilar de la Paz. En 1733 había sido fundada como Misión de Santa Rosa de las Palmas de Todos los Santos por el Padre Sigismundo Tarabal. La iglesia actual es de tiempos dominicos y su anexo transversal nuevo es del siglo XX. Misión de San Luis Gonzaga Chiriyaqui.
El padre Clemente Guillén localizó este sitio estableciendo ahí una visita de la misión de Nuestra Señora de los Dolores. En 1740, el padre Lamberto Hostel fundó la misión de San Luis Gonzaga. Y esa es una pequeña iglesia muy bonita. Esa sí tiene 2 torres. Las 2 torres flanquean la puerta principal, también techada con una bóveda de cañón, muy como el estilo de las iglesias del sur de Alemania, de donde era originario el padre Begert. El padre Begert, que era un alsaciano, escribe una crónica, Noticias de la Península Americana de California. Qué curioso que los jesuitas de ahí sí construyeron mucho en un medio tan hostil. Él construyó su iglesia, que existe allí todavía, pasable. El padre Begert nos deja un relato muy interesante sobre la construcción de esta iglesia y también hace referencia a que pues, tomó la idea de la arquitectura de las iglesias de su región natal. Clavijero, ya ordenado sacerdote, tiene una ilusión de trabajar en la misión de la Baja California y de hecho en algunas reuniones del provincial. Se menciona, para catedrático de filosofía el padre Clavijero, pero Clavijero dice, no, mi interés son las misiones, le solicito reconsiderarlo. El provincial y sus consultores reconsideran y dicen, pues sí, lo vamos a mandar con indígenas, pero no a la Baja California. Y entonces lo mandan al Colegio San Gregorio de la Ciudad de México. Muere en el 1787, y ya había concluido el manuscrito de la historia de la Baja California, y su hermano Ignacio, que también perteneció a la Compañía de Jesús, menor que Clavijero, también está ya exiliado, lo publica. Clavijero nunca pisa la Baja California. Él tenía contacto con Miguel del Barco, que también después salió publicada su obra, la obra del padre Miguel del Barco. Yo publiqué la crónica del padre Miguel del Barco, que la titulé Historia Natural y Crónica de la Antigua California. La historia natural es tan importante, pero sociedades botánicas de Estados Unidos pedían autorización para traducir capítulos de la obra de Barco. Cuando Clavijero estudió en el Colegio Máximo, ¿sí?, ahí está Venegas. Y así está también la de Venegas, la de Begert, la de Ducru, la obra, digamos, de dibujos magníficos del padre Ignaz Tirsch. Ignacio Tirsch nació el 2 de julio de 1733 en Comutao, en el Reino de Bohemia. El 16 de abril de 1755 partió de la provincia de Bohemia a México. En 1761, en compañía del padre Wenceslao Link, emprendió el camino a las misiones de California. Atravesaron Sinaloa y Sonora hasta llegar a Loreto de Baja California a principios del año de 1762. Al padre Tirsch se le encargaron las misiones de Santiago y San José del Cabo. Misionaba entre los indios pericúes que en 1734, junto con los coras, dieron origen a la más extensa sublevación de los californios. Y me tocó vivir un momento especial, ¿verdad? Fue el momento en que se hacía la restauración de la misión, una restauración maravillosa, y parte de la restauración de textiles. Recuerdo que en una de las palias se descubrieron algunas cartas. Encontraron, fíjese usted, en la iglesia de la misión de San Javier, ¿verdad?, en los corporales que llaman, así en paños, diríamos, para la iglesia, encontraron cartas de jesuitas. Y en la sacristía, cartas interesantísimas. Aquí tenemos que evocar la figura de Mates, ¿verdad?, que fue uno de los maravillosos intérpretes de el contenido de esas cartas, ¿verdad? Una rápida expansión hacia el norte, llegando a establecer la misión de Santa Gertrudis. Misión de Santa Gertrudis la Magna Cadacamán. Fue fundada por los jesuitas en 1751 al norte de San Ignacio, pero su construcción en piedra estuvo a cargo de los dominicos. La de San Francisco de Borja, para mí es una de las más bellas. Misión de San Francisco de Borja Adac. No tiene nada de decoración y la luz que tiene el interior nos hace sentir la presencia de lo divino. El padre Jorge Retz,
es quien encuentra el lugar donde se emplaza actualmente la misión de San Francisco de Borja. Y en las vísperas de la expulsión, la última misión y la más norteña de los jesuitas. Misión de Santa María de los Ángeles Cabuja Camung. Fue fundada por un legado testamentario de la duquesa de Gandía, descendiente de San Francisco de Borja, tercer general de la Compañía de Jesús. Los jesuitas fueron expulsados de todos los dominios españoles en América, por decreto de Carlos III, en el año de 1767. Hasta que el 25 de junio, ¿no?, se hace público el edicto de expulsión de Carlos III. La misma noche que se hace en la Ciudad de México, se hace en Guadalajara. Se les arresta, bueno, y todos son conducidos a Veracruz. Sabemos que en el trayecto algunos mueren, ¿no? Hoy Xabiereko Anai Maitea. Hoy concluye la fiesta religiosa dedicada a San Francisco Javier. Y después de la Santa Misa hacemos una pequeña peregrinación con esta imagen, en donde vienen a darle gracias a Dios por todos los beneficios que ellos han recibido y además a pedir la intercesión de San Francisco Javier. Es una fiesta, yo creo que la más popular de aquí de Baja California Sur. Una tradición que una familia que por muchos años ha sido la encargada de subir y bajar al santo cada año, colocando al santo patrono en su nicho, en donde permanece a lo largo de un año para volver a bajar. El ir tocando la imagen misma es un momento significativo para ellos. Ellos se sienten muy cerca de Dios. Te quiero mucho. Sienten alguien que los está motivando a acercarse más a Dios. Y esa es la imagen que llevan ahí. Alguien que le ha dado resultado el estar cerca de Dios. Y son gente sencilla que con su manera de ser son los primeros custodios, los custodios naturales de nuestras misiones. Un aplauso. ¡Viva! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva! ¡Viva San Francisco Javier! ¡Viva! Comisionado de escribir un artículo para el periódico en La Paz, inventé una frase que se me vino en mente y mis amigos les gustaron mucho y por eso pues, que las misiones de Baja California son monumentos a la lucha del hombre contra la adversidad. Lo que hicieron los jesuitas fue realmente en algunos casos superhumano lo que hicieron. La mayoría de ellos sabían que nunca iban a volver a ver sus familias, ni su terruño, ni nada. Los jesuitas aseguraron Baja California como parte del Imperio Español y posteriormente, desde luego, como parte de la República Mexicana. Fueron grandes pioneros, grandes exploradores. Nos hicieron una aportación maravillosa. Construyeron monumentos de la lucha del hombre contra la adversidad.
Luego de 70 años de labor evangelizadora de los jesuitas en tierras californianas, establecieron una serie de misiones que fueron los cimientos de las actuales ciudades y pueblos de la península de California. La devoción a San Francisco Javier se extiende en infinidad de países donde misiones, iglesias y reducciones jesuíticas llevan su nombre. San Francisco Javier es el patrono de las misiones en todo el mundo. Las misiones jesuíticas de la Antigua California, Baja California Sur, México.